Hermanos, que Dios les bendiga. Este es el pastor Percy J. Riley saludándolos desde Los Ángeles, California, en esta bella noche del mes de febrero. Hoy es 6 de febrero del 2021 y dentro de una semana, si Dios así lo permite, estaremos celebrando el día de San Valentín, el Día del Amor. Sería el domingo 14 de febrero. Gloria a Dios. Bueno, en esta noche, quería hablar sobre el tema: ¿por qué Jesús es el más grande? La Biblia presenta a Jesús como el más grande de todos los que vivieron antes que él y de todos los que vendrán después de él. Colosenses 1 describe de manera más clara la doctrina de la supremacía de Cristo. En todo, Colosenses 1:18, Efesios 1:22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Jesús es más grande que toda la creación, como creador de todas las cosas. Tendría que serlo. Jesús demostró su supremacía sobre la creación cuando calmó la fuerte tormenta. ¿Se acuerdan? En Marcos capítulo 4, verso 39. Cuando multiplicó los panes y los peces en Marcos capítulo 8, 6 al 9. Y dio la vista a los ciegos, Marcos 8, 22 al 25, y caminó sobre las aguas. Hasta este momento yo no he sabido de otro líder religioso o de ninguna otra persona que haya tenido ese poder de poder caminar sobre las aguas. Esto lo encontramos en Marcos capítulo 6, verso 48. La Biblia también añade que todo fue creado por él, por medio de él y para él. Colosenses 1:6. Jesús, hermanos amados, es más grande porque él tiene poder sobre todas las cosas. Por esa razón es que él es más grande. En otras palabras, hermanos amados, podemos tener la plena seguridad que Jesús fue más grande que Abraham, el padre de la fe. Fue y sigue siendo una de las personas más respetadas de toda la historia. Una vez, mientras Jesús hablaba a los judíos sobre el linaje de ellos, le preguntaron: ¿eres más grande que nuestro padre Abraham? ¿Y qué fue lo que Jesús le respondió en San Juan 8:53? Jesús le responde de esta manera, de una manera impactante, de una manera que los asombró y los dejó callados. Y también sus enemigos lo odiaron más. Pero bueno, así es la verdad. Abraham fue vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Fíjese bien lo que está respondiendo. Abraham, vuestro padre, se gozó de todo lo que había de ver, y vio mi día y lo vio y se gozó. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí podemos ver la eternidad de Jesucristo. Podemos ver que él era ya antes de la creación. San Juan 8:56 a 58. Jesús es más grande que Jacob. Amén. Jacob fue otro patriarca al que Dios también llamó Israel. Génesis capítulo 32, 28. Cuando Jesús conversó con una mujer junto al pozo de Jacob en Samaria, le dijo que podía darle agua viva. San Juan capítulo 4, verso 10. Pensando que él se refería al tripo de agua del pozo, ella le preguntó: ¿eres más grande que nuestro padre Abraham? Versículo 12. ¿Y qué fue lo que Jesús le respondió? Jesús le respondió contrastando el regalo temporal de Jacob con el regalo eterno que él mismo ofrecía. Cualquiera que viviere de esta agua, dice Jesús, volverá a tener volverá a tener más sed. Mas el agua que viviere, que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Versículos 13 y 14. Jesús es más grande que Moisés. Probablemente no hay ningún otro profeta del Antiguo Testamento más respetado que Moisés. Fue el legislador, el libertador de Israel y el que hizo milagros. Moisés tuvo el único privilegio de hablar con Dios cara a cara.
así como se habla con un amigo. Éxodo capítulo 33, verso 11. Antes de morir, ordenó a los israelitas, Moisés hablando, que estuvieran atentos a la llegada de otro profeta con cierto parecido a Moisés. A él oiréis. Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Jesús cumplió la ley. Mateo 5, 17. Nos liberó del pecado de la muerte. Romanos 8, 2. Y sin duda, hermano amado, fue un hacedor de milagros. O Hechos capítulo 2, verso 22. Hebreos 3, 3 dice esto, pero Dios le dio a Jesús más honra que al mismo Moisés. Jesús es más grande que Moisés. Es más grande que la ley misma. Jesús no está sujeto a la ley. Es la ley la que está sujeto a Jesús. De tal manera que él la cumplió. Jesús es más grande que David. En los días de Jesús, un título común del Mesías era hijo de David. Ver Mateo capítulo 9, verso 27. El uso de este término por parte de los judíos significaba su creencia basada en la profecía de que el Mesías sería del linaje de David, segunda de Samuel capítulo 7, verso 16. Durante un diálogo en el templo, Jesús cita el Salmo 110, verso 1, señalando que David llama al Mesías mi Señor, Mateo 22, 45. Por lo tanto, el hijo de David es más grande que David mismo y tiene un linaje más grande que un linaje de realeza terrenal. Jesús es más grande que Salomón. La sabiduría, la riqueza, el poder y el prestigio del rey Salomón no tenían rival. Primera de Reyes, capítulo 10, versos 23 al 24. Los monarcas de todo el mundo visitaron a Jerusalén durante el reinado de Salomón y le rindieron homenaje. Sin embargo, Jesús dijo, ahora está aquí alguien más grande que Salomón. Jesús, hermanos amados, es más grande y más hermoso. Jesús es bello. Bendito sea su nombre. Te adoro, Señor. Eres grande y te adoro, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias por la bendición, Señor, de servir a Jesús. Gracias por el privilegio de conocerte. Te alabo, mi Señor, te glorifico, te exalto, Padre. Grande eres, Señor Jesús. Grande eres, Padre, por darnos a Jesús. Gracias, Señor, por morir en la cruz del Calvario y darnos el libre acceso para poder llegar al trono de la gracia con confianza y poder alabar al Padre junto con tantos ángeles y con tantos santos que ya han partido a tu presencia. Gracias, Padre, por Jesús. Gracias por su sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Jesús es más grande que Jonás. El profeta Jonás fue el instrumento de uno de los mayores avivamientos de la historia. Por medio de su predicación, toda la ciudad de Nínive se arrepintió de su pecado y se volvió a Dios buscando misericordia. Una nación infame por su idolatría y salvajismo se humilló a los ojos de Dios y se apartó de su paganismo. Sin embargo, Jesús dijo, ahora, alguien más grande que Jonás está aquí. Mateo capítulo 12, verso 41. Jesús es más grande que Juan el Bautista. Jesús dijo que Juan el Bautista era más grande que un profeta, o era uno de los más grandes profetas, y no hay nadie más grande que Juan. Lucas capítulo 7, versos 26 y 28. De hecho, Juan fue el último profeta de la época del Antiguo Testamento. Cumplió Malaquías 3:1 y mostró un poder similar al de Elías. Lucas 1:17. Pero ¿qué opinión tenía Juan de Jesús? Su predicción muestra quién es más grande. Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Marcos 1:7. En otras palabras, Juan ni siquiera estaba a la misma categoría de que Jesús. Juan bautizaba con agua, pero Jesús bautizaba con el Espíritu Santo. Marcos 1:8. Jesús es más grande que el templo. El templo de Jerusalén era un lugar glorioso, lleno de historia, importancia y trascendencia religiosa.
Veamos Mateo 24:1. Sin embargo, Jesús les dijo a los fariseos: pues yo os digo que uno mayor que el templo está aquí. Mateo 12:6. El templo era donde los sacerdotes de la nación intercedían ante Dios, y el ministerio de intercesión de Jesús es mucho más mayor. Hebreos capítulo 8, verso 6. Jesús es más grande que el día de reposo o el día de Shabbat. La señal del pacto de mosaico era el guardar el sábado, Ezequiel 20:12, y mantener, hermanos amados, el pueblo judío tenía mucho cuidado en mantener este símbolo. Cuando Jesús vivió bajo la ley, Gálatas 4:4, cumplió la ley 5:17 de Mateo y demostró que el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Mateo 12:8. Jesús es más grande que la iglesia. Amén. Jesús es más grande que la iglesia. La iglesia es la elegida de Dios que ha sido llamada del mundo, redimida, justificada, santificada y glorificada. Romanos 8:30. Con el tiempo la iglesia será una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5:27. Sin embargo, Cristo es más grande. Él es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Colosenses 1:18. La iglesia sin Cristo es nada, deja de ser iglesia. Cristo sin la iglesia sigue siendo el Señor, sigue siendo Dios, sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo sin la iglesia, hermanos amados, sigue siendo, como lo dije ya hace un momento, el Dios glorioso, digno de toda la alabanza y toda la adoración que pueda haber sobre la faz de la tierra. Ese es el Cristo al que servimos. Jesús es más grande que los ángeles. Los ángeles son siervos de Dios, pero Jesús es el unigénito Hijo de Dios, sentado a la diestra de la majestad en lo alto. Hebreos 1:3-5. Juan 3:16. Un día todos los principados y potestades en el cielo y en la tierra se inclinarán ante Cristo. Filipenses 2:10. Jesús es hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hebreos capítulo 1, verso 4. El nombre de Jesús es más grande que todos los demás nombres. Jesús es el hombre perfecto y el único sacrificio por el pecado. Es altamente exaltado. Dios le ha dado el nombre que está sobre todo nombre. Filipenses 2:9. Los otros nombres de la historia, Buda, Mahoma, Gandhi, Confucio, Krishna, José Smith, Sun Moon Jung, entre otros, son insignificantes a la luz de la gloria de Jesucristo. Es el nombre de Jesús el que predicamos hasta los confines de la tierra, porque ellos solo en su nombre hallamos la salvación. Lo repito de nuevo, solamente en el nombre de Jesús podemos hallar salvación. Hechos capítulo 4, verso 12. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Siendo la palabra de Dios. Juan 1:1. Jesús es la mayor revelación posible de Dios al hombre. Dios no podría haber hablado más claramente sino a través de su Hijo Jesucristo. Jesús es grande. Jesús es hermoso. Ahora veamos, ya para finalizar, ¿qué separa a Jesús de los demás, de los demás líderes religiosos? Su nacimiento fue profetizado. Su madre fue profetizada. Su nacimiento fue maravilloso. Su niñez fue maravillosa. Su ministerio fue maravilloso. Sus palabras cambiaron vidas y la han estado cambiando por 2000 años. Su sacrificio fue maravilloso. Su sangre limpia, renueva y sana. Su resurrección fue maravillosa y gloriosa. Jesús está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí.
Viene pronto por su iglesia, aunque hayan pastores que no lo crean. Pero no olvidemos que esa misma Biblia que dijo que nacería es la misma Biblia que dice que vendrá por segunda vez. Entonces, hermanos amados, ¿qué separa a Jesús de los demás? Solamente que sin Él no hay nada. ¿Cómo es que Jesús, hermanos, es más grande, más hermoso? Él es Dios y sin Él no somos nada. Como lo dije anteriormente, la iglesia sin Cristo no es nada, pero Cristo sin la iglesia sigue siendo Dios, sigue siendo glorioso, sigue siendo el más bello, el más hermoso, el más digno de toda alabanza, de toda adoración y de toda exaltación es Jesucristo. Te doy gracias, Padre, en esta noche, porque a través de Jesucristo podemos alcanzar la plena salvación, la plena justificación y el pleno perdón de nuestros pecados. Te doy gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Te doy gracias, mi Señor, porque nos has cambiado, nos has transformado. Y aunque no somos, Señor, lo que deberíamos de ser, no somos lo que fuimos en una ocasión. Gracias por tu presencia. Gracias por la realidad de que tú eres mi Señor, que tú estás sentado a la diestra de Dios Padre y que has de venir por segunda vez por tu iglesia. Yo te alabo, te glorifico y te exalto. Te alabo, mi Señor. Gracias, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, te doy también por el Espíritu Santo que nos permite conocer más a Jesús y conocer tu palabra. Yo te pido, Señor, en esta noche, por todos los que van a oír este video, te pido que los bendigas, que proveas todas sus necesidades, que sanen sus enfermedades. Y todo te lo pido, Padre, dentro de tu voluntad, y que se haga tu voluntad en las vidas de todos mis hermanos, de acuerdo a tu voluntad. Todo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor y Dios. Amén. Hermanos, que la paz de Dios sea con todos ustedes, que Dios les guarde, Dios les bendiga. Este ha sido el pastor Percy J. Riley, despidiéndose de ustedes en el nombre de Jesús. Si Dios lo permite, nos vemos y nos oiremos en el próximo video. Paz de Dios.